vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza que Él tiene para nosotros en este momento de cierre de este Shabbat que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha entregado y que ha sido muy bueno en gran manera con todos nosotros, ¿ok? Hoy estamos con una fecha, 31 de diciembre, ¿cierto? 31 de diciembre. Obviamente no podemos ser ajenos a que se cierra un año, ¿sí? En este caso, el año 2022. Y la gente se está preparando para recibir un nuevo año 2023. Y cuando digo que no podemos ser ajenos, no estoy diciendo a que nosotros celebremos esto, sino que tenemos una situación y es que vivimos conforme a un calendario, ¿sí? A un calendario que es el calendario gregoriano, que es el calendario civil, que es el calendario general, y eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero pues esto también nosotros debemos entenderlo, que no participamos de lo que participan la gente comúnmente, ¿sí? Si bien nosotros tenemos nuestras citas, porque nuestras citas las programamos con el calendario gregoriano, con el calendario civil. Cuando usted le dan una cita, se le dan con este calendario. Cuando usted tiene que cumplir una fecha para algo, pues todo está con con este calendario, ¿sí? Y era algo que comúnmente pues se veía en la antigüedad y comúnmente pues lo incluso lo asociaban con los reyes porque era, era algo que siempre se hacía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo en Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 25, versículo 1, por ejemplo. Veamos en la Biblia algo como esto para explicarme mejor lo que quiero decirles. Jeremías capítulo 25, versículo 1 dice, palabra que vino a Jeremías, el profeta Jeremías, acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el año cuarto del rey, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, cuando nosotros leemos, y esto lo vamos a leer un montón de veces así, en la antigüedad, antes de que se establecieran los calendarios como los conocemos hoy, por lo menos el más conocido, que es este calendario gregoriano, que nos marca, por ejemplo, hoy 31 de diciembre del año 2022, pues antes de que establecieran esto, había conteos de los tiempos, ¿no? Y por lo general los conteos de los años y los tiempos se hacían con base a los reyes. Por ejemplo, mire que en este caso Jeremías cita a dos reyes, pero me quiero centrar en uno que era pagano, ¿sí? El cual era el año primero, el año 1, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? Y es que por lo general se databan así en la antigüedad, y cuando había algún acontecimiento, se decía, y era el mes tal, el día tal, del año tal, del rey tal. Por lo general se hacía así. Entonces, esa era la forma de llevar, digamos, como un calendario. Entonces, ellos no eran ajenos a los tiempos en que gobernaban los reyes, incluso los reyes paganos. Estamos hablando de Nabucodonosor, por ejemplo. Y él menciona, era el año primero, ¿sí? Cuando me vino a mí todo esto, toda esta palabra, pues era el año primero del rey Nabucodonosor, ¿sí? Mire otra vez acá, por ejemplo, veamos acá eh, el, ellos seguían todo lo que tenía que ver con los reyes aún paganos. No era que ellos festejaran esto, sino que lo databan de esa manera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en Jeremías 52, versículo 28, dice, este es el pueblo
52:28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a 3023 hombres de Judá. Versículo 29. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. ¿Sí ve? En el año 18 de Nabucodonosor. O sea, le iba llevando las cuentas, ¿sí? De Nabucodonosor. Entonces, por lo general, los calendarios eran en honor a los emperadores, ¿sí? De hecho, antes de este calendario que nosotros tenemos, conocido como el gregoriano, porque se le hizo un cambio en realidad, tenemos que tener en cuenta que este calendario fue diseñado por el Papa Gregorio, ¿sí? Pero no es que él lo inventó, solo que le hizo una corrección. O sea, ¿por qué este calendario en el que nosotros vivimos actualmente se conoce como el calendario gregoriano? Porque el Papa Gregorio le hizo un cambio, ¿sí? Lo que hizo fue una corrección, le corrigió 10 días, ¿sí? 10 días. Por ejemplo, en 1582, en octubre de 1582, vemos que hay una pérdida de 10 días. Hubo 10 días que desaparecieron, literalmente desaparecieron, ¿sí? Entonces, desaparecieron a causa de la corrección que el Papa Gregorio hizo. Entonces, se le atribuye a él y por eso se conoce como el calendario gregoriano por la corrección. Pero en realidad este es el mismo calendario que era el calendario juliano, que era en honor a Julio César, el gran emperador Julio César, el emperador romano. Él fue el que desarrolló, digamos, todo este calendario. Posteriormente, en 1582, como les digo, se le hizo esa corrección al calendario juliano que estaba desfasado en 10 días con base a todo lo que tenía que ver con el solsticio de invierno, todo esto, ¿sí? Y se le hace esa corrección para que ya quede allí la corrección y entonces empieza a llamarse calendario gregoriano, ¿ok? Pero la pregunta que muchos hacen es, ¿nosotros podemos celebrar el año nuevo? Bueno, se acaba el 2022 y empieza un año nuevo, 2023, estamos en este calendario, todas las fechas las fijamos por lo general, pues las fechas naturales las fijamos con este calendario, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo escribí una nota y quiero empezar, y si ustedes me permiten voy a leer esta nota que yo mismo escribí, ¿ok? Y luego vamos desarrollando la enseñanza. Voy a leer esta nota. Y esta nota yo la publiqué y la titulé Jano, la divinidad que dio nombre a enero. Entonces, escuchemos atentamente la lectura que voy a hacer de la nota que yo incluso publiqué esta semana y veamos algunas cosas allí. Dice acá, ¿te has preguntado alguna vez si septiembre significa mes séptimo? ¿Por qué es el mes noveno del calendario? Y así con los demás meses como octubre, que significa mes octavo, noviembre, mes noveno, diciembre, mes décimo. ¿Por qué hay un desfase de 2 meses a lo que correspondería el nombre de cada mes? Por lo general pasamos por alto ese tipo de cosas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a decir septiembre, octubre, noviembre. Septiembre es el mes séptimo, octubre el octavo, septiembre es el mes noveno, perdón, del calendario gregoriano. Septiembre, el mes noveno, ¿sí? Octubre, el mes décimo, noviembre, el mes undécimo y diciembre, duodécimo. Y damos por sentado que eso es así. Sin embargo, si notamos los nombres de estos meses, pues no corresponden a lo que es la realidad. Se supone que septiembre es el mes noveno del calendario, ¿sí? Pero septiembre significa mes séptimo. Lo mismo octubre significa mes octavo, pero es el mes décimo. Y así con noviembre y con diciembre. Diciembre significa décimo mes. Sin embargo, es el mes 12. ¿Por qué se da esto? Esto se debe a que en la antigüedad los romanos tenían un calendario de 10 meses, el cual empezaba con el mes de marzo en honor al dios Martius o Marte, quien según la mitología romana fue padre de los fundadores de Roma,
¿Quiénes fueron los fundadores de Roma? Según la mitología, Rómulo y Remo. Ya si usted quiere aprender más de cómo se fundó Roma y toda esta mitología de los famosos Rómulo y Remo, pues lo invito a que busque por su parte, porque hay muchísimo material de esto. Era a su vez el dios Marte, ¿sí?, el protector del pueblo romano, sobre todo de los agricultores y soldados. Las dos actividades tenían su comienzo en esta época del año. Es decir, que el calendario romano, que era un calendario de 10 meses, escúcheme bien, empezaba con marzo, o sea, ese era el primer mes inicialmente, ¿no? Estoy hablando de la historia primaria del Imperio Romano, ¿ok? Cuando se decidió hacer un calendario solar que coincidiera con la fase completa de inicio y final del solsticio de invierno, para ello se introdujeron 2 meses más, porque pues al ser el calendario totalmente solar, para que coincidiera bien se necesitaba 2 meses más. Y estos meses fueron enero y febrero, los cuales fueron puestos a la cabeza del calendario con el propósito principal de dar adoración a Jano especialmente. Así, en el año 45 antes de la era común, del año 45 antes de esta era en la que estamos, 45 años antes, se estableció este calendario por parte del emperador Julio César en honor al dios Jano. Y por eso ese calendario, que iba a ser un calendario muy especial para el mundo, por la forma en que se iba a desarrollar, la forma en que iba a coincidir pues con los solsticios de invierno y que iba a ser un calendario totalmente solar, pues por eso se le iba a conocer con el nombre de calendario juliano, el calendario juliano, ¿sí?, que era el que estaba antes del gregoriano, como les comentaba ahora, y se hizo en honor precisamente al gran emperador Julio César. Pero Julio César pidió que los 2 meses que se iban a hacer allí, pues fueran en cabeza de Jano, un dios mitológico, un dios romano. Aunque muchas divinidades romanas se sincretizaron con dioses extranjeros, es decir, se mezclaron, por eso tenemos, por ejemplo, Júpiter, Zeus, ¿sí? O sea, en los romanos tenemos también el equivalente en griego al mismo dios, pero este dios Jano iba a ser diferente. Algunas deidades primigenias de la Roma original permanecieron inalteradas. Entre estas destacaba Jano, un dios que según la mitología romana era omnipresente y presidía los cambios y los espacios de transición. Por eso Jano es representado con 2 caras, mirando hacia ambos lados de su perfil y no tiene igual en la mitología griega. O sea, este era como un dios, digamos, diferente y único que no tenía su equivalente en la mitología griega, que tuvo mucho que ver en la influencia griega sobre los romanos. Digamos que este era un dios propio de los romanos. Y es de doble cara. Tal vez ustedes lo han visto en algún momento, ¿sí? Una cara mirando, un aspecto de la cara mirando hacia un lado, hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, sino que hay una cara que representa a una persona como más adulta, como más anciana, y hay otra cara que es más joven, porque representa el pasado y representa el futuro, ¿sí? Obviamente el pasado, pues lo más anciano, y el futuro, pues lo más joven. Y según la mitología griega, era un dios omnipresente. Y era el que estaba al frente de todos los cambios y de todas las transiciones que se podían dar. O sea, todos los cambios en el hombre, en la sociedad, en el mundo, eran gracias a este Dios. Por eso es que se le va a colocar de primero en el nuevo calendario, en el calendario juliano, en ese calendario que va a ser de 12 meses, se le va a colocar de primero, porque él es el que va a dar apertura en sí a los nuevos tiempos. Jano, esta divinidad, este dios mitológico, en latín es Janus, y según la mitología romana es el dios de las puertas y de los comienzos y los finales
del tiempo. Por eso le fue consagrado el primer mes del año y se le invocaba públicamente el primer día de enero. Todo el mundo rendía honor a Jano el primer día. Por eso se llamó enero, porque enero viene del nombre allí. Precisamente lo que sigue a continuación dice, mes que debe su nombre a la expresión latina Januarius, que significa reconocimiento a Jano, y que posteriormente pasó a decirse Janeiro. Por eso ustedes ven que en portugués es Janeiro y en inglés January, ¿sí? Tenemos esto, o sea, ahí de Jano, ¿sí? De ahí viene la palabra. Entonces pasó a decirse Janeiro y de ahí a Janero y por último adaptado al español como enero. O sea, el nombre Jano, ¿sí? Es el que se deriva en enero. O sea que enero es una invocación pues a nombre, a este Dios como tal que se hace allí. Por tanto, cada 1 de enero se dedicaba a un festival de adoración al dios Jano, el dios de los tiempos, por un nuevo año que comenzaba y uno que se iba. El 1 de enero se declaró día festivo para que todo el mundo se alegrara y participara activamente de la adoración al dios Jano. Se hacían entonces grandes banquetes y celebraciones en agradecimiento a él. Yo no sé si ustedes han observado que prácticamente en todo el mundo se recibe el año nuevo, independientemente incluso de los países. Por ejemplo, sabemos que los chinos tienen su propio calendario, la China tiene su propio calendario, por eso hablamos del calendario chino, y ellos hablan de una cantidad de cosas, y el inicio de año del calendario chino pues es diferente. Sin embargo, en la China, así como en casi todo el mundo, reciben también el 1 de enero. Y la gente en la China lo celebran y hay celebraciones y ustedes ven al mundo, ¿sí? Tal vez ustedes han visto las imágenes de recibimiento del año, ¿sí? Y cuando se dice, bueno, cuando van llegando, porque pues por las diferencias horarias, el nuevo año va llegando primeramente a unos sectores, a unos hemisferios antes que a otros. Y se presentan las noticias y en Australia se recibió de esta manera y muchos juegos artificiales, los fuegos artificiales, ¿sí? Hay allí fuegos artificiales y que en Estados Unidos y la China, bueno, y casi en todas partes del mundo se va recibiendo el nuevo año. Y esto es algo que viene desde muchos siglos antes, desde que se decretó que enero iba a ser el primer mes y que iba a ser consagrado precisamente a esta deidad, a Jano. El 1 de enero se declaró entonces día festivo para que todo el mundo se alegrara y participara activamente de la adoración al dios Jano. Se hacían entonces grandes banquetes y celebraciones en agradecimiento a él. Y sigue diciendo, así que en su honor, el primer día del mes se invocaba su nombre para que trajera buena fortuna. Y los romanos intercambiaban obsequios y comían 12 uvas para que Jano les trajera prosperidad, una por cada mes del año. De tal manera, la gente se deseaba un próspero, de tal manera la gente se deseaba un próspero año nuevo en honor y adoración a Jano. Entonces, se acostumbraba que cuando terminaba el año y empezaba el nuevo año, la gente se deseaba feliz año nuevo. Feliz año nuevo e invocaban a Jano, ¿sí? Jano, enero, ¿sí? Jano, enero, y se entregaban banquetes y había supersticiones de comerse 12 uvas. De hecho, aquí en Colombia esa superstición se da mucho. La gente, por lo menos, no sé cómo sucede en otros países de Latinoamérica, pero aquí es muy común que la gente a la medianoche, cuando ya se da las campanadas que indican que el nuevo año empezó, la gente come 12 uvas. Eso es una tradición, ¿sí?, de rito pagano, ¿sí?, en conmemoración a que le pedían deseo a Jano, o sea,
pedían allí, Jano, Dios Jano, prospéranos y como una uva por cada mes del año. Como eran 12 meses ahora, en el calendario juliano eran 12 meses, dejó de ser 10 para ser 12 meses, entonces se comían 12 uvas, creyendo que Jano les iba a dar fortuna, prosperidad durante el año. Mire cómo muchas veces participamos de actividades paganas, y recuerden que el problema de estas actividades paganas, de estos dioses no existen, ese no es el problema. Ese no es el problema realmente, porque Jano no existe. Son dioses inventados, son deidades inventadas, no existen. El ídolo, como lo dice el apóstol Pablo, no es nada. Pero todo lo que se ofrece, todo lo que se hace, se entrega, es en honor a los demonios, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando la gente estaba celebrando feliz año nuevo, Jano, enero, y era para ellos y celebraban el año nuevo allí, en ese momento, lo estaban haciendo en honor a un Dios que no existe, un Dios que es un ídolo y que no es nada, pero como dice el apóstol Pablo, en revelación que él tiene, en esa revelación poderosa espiritual, en ese discernimiento espiritual, todo lo que se ofrece a los ídolos se ofrece a los demonios. Entonces, cuando la gente hacía todo esto, lo estaba haciendo era a los demonios. Hacían banquetes, se deseaban prosperidad y todo eso, pero en honor a los demonios. Sigue diciendo acá nuestro documento que yo compartí. Para los romanos, este Dios dominaba todo aquello relacionado con el cambio y es fácilmente reconocible por su atributo más característico, las dos caras que miran en direcciones opuestas, por lo que su epíteto más común es bifronte, ¿sí? O sea, dos frentes, ¿sí? Dos frontales, el de los dos rostros, una mirando hacia el pasado y la otra hacia el futuro, como les comentaba hace un rato. Otros dos de sus epítetos eran el que abre las puertas y el que cierra las puertas. Mire esto, o sea, la gente decía, el Dios Jano es el que abre puertas, el Dios Jano es el que cierra puertas. Mire cómo se le atribuían este tipo de cosas a esta deidad, cuando nosotros sabemos que el único que abre y cierra puertas en realidad es el eterno Dios, el Dios de Israel. No hay otro Dios fuera de él, no hay Dios verdadero. Entonces, muchas de las cosas que son atributos únicos y exclusivos del eterno Dios, del verdadero único Dios, se les daban y se les otorgaban a estas deidades mitológicas, a estas deidades. O sea que se deja de reconocer al único verdadero Dios para reconocer a un Dios falso, que es el que abre y cierra. Entonces, por eso las personas se consagraban a Jano. Se consagraban a él. ¿Y cómo se consagraban? Pues en el primero, por eso el primer día de enero es festivo prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un día dedicado al Dios Jano y la gente participa del año nuevo. La gente se desea año nuevo y están allí y se abrazan. Usted ve que llega el año nuevo, entonces la gente se abraza, te deseo año nuevo, y hay algunos que lloran y algunos que dicen, oh sí, incluso hay personas que le dan gracias al eterno Dios por el año nuevo. Mire cómo mezclan, y por eso la palabra nos enseña a nosotros que debemos aprender a diferenciar entre lo pagano y lo sagrado. Yo no puedo mezclar al eterno Dios con lo pagano. Hay personas que se sientan, o sea, lo hacen de buena manera, lo hacen con una buena intención, Yo parto de eso, que lo hacen con una buena intención y antes uno lo ve 5 minutos antes de las 12 de la noche, el día 31, cuando empieza a sonar las campanas de la iglesia, están sonando y eso le entra a la gente una cosa anunciando que el año nuevo ya va a llegar, y la canción se llama Faltan 5 para las 12, ¿no? Y están allí y la gente, por lo menos aquí en Colombia, estoy describiendo lo que pasa muchas veces en Colombia, y la gente está allí y algunos se postran
Y empiezan a orar, Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este año, gracias, Señor, y lo hacen, y yo los he visto que lloran genuinamente y están allí. Pero nosotros tenemos que diferenciar lo pagano de lo sagrado. Por eso la demanda que en la Biblia se hace frente a los sacerdotes, cuando se decía que ellos no enseñaron al pueblo a diferenciar entre lo sagrado y lo pagano, entre lo puro y lo impuro. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo ese sincretismo, esas mezclas con el eterno Dios. Para eso Él nos dio su palabra, para eso Él nos trazó sus tiempos, para eso Él nos indicó cuándo debía ser verdaderamente el nuevo año. Él nos indicó eso en su palabra. Entonces, si Él nos está indicando en su palabra de una manera tan clara, una manera tan correcta, cuándo deberíamos hacerlo, cómo deberíamos hacerlo, ¿por qué vamos a mezclar al eterno Dios? ¿Por qué lo queremos mezclar con actividades que eran dedicados a las deidades paganas? Julio César, el emperador, quiso hacerlo en honor a su Dios, pues es comprensible, era un emperador pagano, creía en los dioses paganos y él quiso darle una adoración a su Dios. Bueno, él lo quiso hacer, así funciona el mundo, le da adoración a sus dioses. Pero no por eso nosotros vamos a tomar los tiempos que decretaron estos emperadores, que decretaron estos hombres para sus dioses, y los vamos a tomar como propios para ahora dedicarlos a nuestro único Dios, porque de esa manera estamos nosotros mezclando lo sagrado con lo pagano, y precisamente por eso en la Biblia se nos dice, sus profetas, sus sacerdotes no hicieron distinción entre lo pagano y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Por eso el mundo a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. ¿Por qué? Porque no hace distinción. No tienen el discernimiento. Entonces, ¿por qué una celebración que su origen es totalmente pagano, que su origen es totalmente mitológico, su origen es dedicado a las deidades, a los dioses paganos? ¿Por qué justo esa celebración, justo esa, la voy a tomar yo para darla al eterno Dios? ¿Qué es lo que pienso yo del eterno Dios entonces? Que Él merece tener esas celebraciones que fueron diseñadas para las deidades, para los ídolos, sabiendo que detrás de cada ídolo hay los demonios. ¿Por qué más bien no celebro lo que Él me indica que yo debo celebrar, que yo debo hacer? Entonces se decía que Jano era el que abría las puertas y cerraba las puertas. Y yo no puedo estar comparando al eterno Dios con estas deidades. Y sigue diciendo aquí, en los lugares que marcaban el límite entre lo que estaba dentro y lo que estaba fuera, se colocaban estatuas del dios Jano para que abriera y cerrara el paso, no físicamente, sino en el aspecto sagrado, es decir, en el aspecto espiritual. Y cuando uno hace esto, participa de actividades que su origen es pagano, lo que está haciendo es abrir puertas a la cuestión espiritual y en este caso a lo demoníaco, amados hermanos. Alguien podrá decir, este pastor es muy legalista, este pastor es extremista, este pastor ya tiene rayada su mente. Pero no, amados hermanos, esto hace parte del discernimiento espiritual. Es que por eso el enemigo ha logrado un avance tan grande, porque él ha logrado que todo el paganismo sea visto de la mejor manera, incluso hasta por creyentes. Y por eso usted va a ver a muchos creyentes, usted va a ver a muchas congregaciones, a muchas iglesias reunidas el 31 de diciembre,
convocando, vamos a la vigilia, vamos a recibir el año nuevo, en oración, en vigilia, y lo hacen supuestamente al eterno Dios. Pero al igual que Israel, hicieron un becerro de oro en honor al eterno Dios. No hicieron un becerro de oro para un ídolo, en honor al eterno Dios. Y declararon, mañana haremos fiesta para Yahweh, en honor a Yahweh. Y fundieron un becerro y hicieron una fiesta en honor a Yahweh. Sin embargo, cuando el eterno Dios vio eso, cuando Yahweh vio eso, le dijo a Moshe, le dijo al profeta Moisés, baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Él no vio con buenos ojos eso. Y usted va a ver multitudes de iglesias, de congregaciones, citando al 31 de diciembre. Vamos a hacer una velada. Vamos a tener un tiempo de oración para recibir el año nuevo, y faltando 5 minutos, faltando 10 minutos, dice, póstrense todos, vamos a orar. Señor, gracias por este año que está pasando, gracias Señor por el nuevo año que empieza, gracias Señor, te pedimos bendición, te pedimos prosperidad. Pero ¿quién dijo que ese es el año nuevo? Es el año nuevo dedicado a Jano. Porque no es el año nuevo que dice la Biblia. Sí, yo acepto que 31 de diciembre se termina un año del calendario gregoriano y que al otro día es 1 de enero de un nuevo año del calendario gregoriano. Pero el hecho que yo acepte eso no significa que yo voy a celebrar y voy a aceptar entonces que ese es el año nuevo y por tanto voy a celebrar el año nuevo. Yo por eso no le deseo feliz año nuevo a nadie, un 31 de diciembre terminándose o el 1 de diciembre, no. Feliz año nuevo, no. ¿Por qué? Porque yo no voy a celebrar eso, porque para mí sí, termina un calendario y empieza otro, pero no celebro y no participo de esa celebración. Sí, así como Jeremías decía, y era el año tal del rey Nabucodonosor, sí, yo tengo que decir muchas veces, por ejemplo, hoy es 31 de diciembre del año 2022. Así como Jeremías decía, y era el año primero, el año segundo, el año 18 del rey Nabucodonosor. Sí, porque vivimos dentro de este tiempo natural, pero yo mido los tiempos naturales solamente con ese calendario, porque los tiempos bíblicos los medimos es con el calendario bíblico, los tiempos sagrados, con el calendario bíblico, y por eso nosotros damos gracias a Dios por un nuevo año, pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Entonces, se abrían esos espacios, se tenían esas estatuas para este Dios. Sigue diciendo acá, incluso hasta el día de hoy, en Roma hay un monte llamado Janículo, en honor a Jano, y era el que daba entrada a Roma, y ahí se levantaban altares en honor de él. Era el monte en honor a él que permitía la entrada y la salida, porque como era el Dios de la entrada y la salida, pues entonces todo el que entraba y salía a Roma era permitido por Jano. También era la principal deidad a la que el padre de familia, que se ocupaba del culto doméstico, dedicaba sus oraciones por la mañana antes de empezar alguna actividad. O sea, este Dios era muy importante para los romanos porque todas las mañanas se consagraban a él para todas las actividades, es decir, consagraban su vida, le pedían a él, ¿sí?, que les ayudara en sus actividades. También se le pedía su favor en el inicio de un trabajo, cuando iban a empezar un trabajo, o al abrir un negocio, o antes de proceder un rito social como el matrimonio o la mayoría de edad de los varones. Entonces, siempre se le encomendaba y se le dedicaba culto a él en estas cosas. Incluso cuando se rendía culto a otra deidad, a otro dios, se empezaba por invocar el nombre de Jano, puesto que éste abría el camino para que los mortales
pudieran comunicarse con los dioses. O sea que era especie también como del Dios intermediario, que permitía que los seres humanos se comunicaran con los otros dioses. Mira ese paralelo que se intenta siempre tomar, el enemigo intenta tomar de lo que es el Señor y de lo que es el Mesías, el mediador. Por ese motivo se le consideraba en algunas fuentes romanas como el primer Dios en haber existido. El primer Dios, el primero de todos los dioses en haber existido era Jano. Como el calendario global y civil, es decir, el calendario gregoriano, sigue el patrón en honor a Jano, nosotros solo lo usamos para las cuestiones de tiempo natural y establecer así las citas y fechas naturales. Claro que usted tiene una cita con el médico, pues el médico le va a decir, lo espero para tal día, tal hora. Ah, ok, para tal día, tal mes, listo. Que lo citaron a un trabajo, lo esperamos para que empiece su trabajo, pues a usted le van a decir tal día, tal hora, listo. Para ese tiempo, para ese tipo de cosas, usamos ese calendario, así como lo usaba Jeremías en el tiempo antiguo, no este calendario porque no existía como tal, pero sí el calendario que marcaba el tiempo de gobierno, por ejemplo, de Nabucodonosor, como dice él, y era el año tal del rey Nabucodonosor, y era el año tal de tal rey. Así decían, es que eso es lo que se hacía. Y sí, este calendario fue desarrollado por Julio César, un emperador. Luego fue corregido, como les enseñé, por el Papa Gregorio. Y tenemos entonces a través de él unas fechas naturales que establecemos para nuestras citas y pues para todas las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, a usted le ponen una cita para tal día, pues lo hacen con ese calendario. Pero hasta allí. Pero eso no significa que porque nosotros hacemos un trazado de las citas naturales a través de este calendario, entonces nosotros vamos a ser partícipe del inicio del año de este calendario. Nosotros no celebramos el año nuevo según este calendario. Pues entendemos que el inicio del año de este calendario es en honor a Jano, a un dios, a una deidad pagana. Y según la Biblia, el año no empieza en enero, sino que el año empieza en el mes de Aviv. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2, precisamente dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón, a Moisés y a Aarón, en la tierra de Mitzrayim, en la tierra de Egipto. Mitzrayim es Egipto, diciendo, este mes, el mes en el que ellos estaban saliendo de Egipto, será para ustedes la cabeza de los meses. O sea, ya el Señor está determinando cuál va a ser la cabeza de los meses. En este caso, en el calendario gregoriano, la cabeza de los meses es enero, Jano. Así lo determinó Julio César, el emperador. El emperador Julio César dijo, la cabeza de los meses para ustedes, para todo el mundo será enero. Y así quedó decretado. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Porque recuerde que lo que hizo el Papa Gregorio en realidad fue una corrección de unos días. Pero él no cambió el orden de los meses. Y por eso enero, Jano, sigue siendo la cabeza de los meses. Entonces el emperador Julio César, en su decreto real, dijo, este será para todo el mundo en la cabeza de los meses. Enero, Jano será la cabeza de los meses. Eso fue decretado por un emperador. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el eterno Yahweh, había decretado mucho antes cuál era la cabeza de los meses. Y él les dice, este mes será para ustedes la cabeza de los meses, el mes en el que estaban saliendo, que era el mes de Aviv. Este va a ser la cabeza y será para ustedes el primero de los meses del año. Esto es muy claro. La cabeza. Al decir que es la cabeza de los meses, significa que es el principal de los meses.
Y por eso, dice acá, será este para ustedes el primero de los meses. Entonces, en ese orden de idea, este mes en el que va a salir Egipto, en el que está saliendo Israel, perdón, de Egipto, ese va a ser el primero de los meses. ¿Qué decretó Julio César? Que Jano, enero, era el primero de los meses. Pero Yahweh está decretando algo totalmente diferente en cuanto al primero de los meses. ¿Cuál va a ser el primero de los meses? El mes en el que Israel salía de Egipto. ¿Cuál es ese mes? El mes de Aviv. En Éxodo capítulo 13, versículo 4, Éxodo capítulo 13, versículo 4, tenemos lo siguiente. Dice así: ustedes salen hoy de Egipto en el mes de Aviv. ¿Cuándo salieron de Egipto? En el mes de Aviv. Ese es el primer mes. Aviv significa primavera. Es decir, que es el mes que marca la primavera. La primavera. Ese mes cae de acuerdo al hemisferio norte, teniendo en cuenta esto es con base al hemisferio norte, esta orden. Esto cae más o menos entre marzo y abril. Entre marzo y abril. A veces se corre todo eso. Obviamente se corre, se diferencia del calendario gregoriano porque el calendario bíblico no es basado en un calendario solar netamente como es el calendario gregoriano. Por eso a veces en marzo, a veces en abril, por eso esa diferencia, por eso se va viendo como que se mueve de esa manera. Pero cuando nosotros vamos al calendario bíblico, podemos establecer perfectamente esto. Por tanto, ¿cuándo empieza el año nuevo? El año nuevo empieza conforme a lo descrito en la palabra, en la Torá del eterno Dios. No en enero, no en Jano, que fue un mes dedicado al dios Jano. En este caso, empezamos el nuevo año, de acuerdo a la palabra del eterno Dios, la Torá, en el mes de Aviv. ¿Aviv es un dios? No. Es la primavera. Y no es un mes dedicado a ningún dios, sino que es un mes que nosotros tomamos como referencia porque fue ordenado por el eterno Dios. O sea, Él no está pidiendo que ese mes sea en honor a Él, porque nosotros tenemos que vivir todos los meses y todo el tiempo y todo el año en honor a nuestro Dios. Entonces, aquí la diferencia es que enero es un mes, es el mes en el que empieza el calendario gregoriano, porque por el emperador Julio César fue decretado que ese fuera el primer mes, ya que iba a ser dedicado a un dios, al dios Jano. Por eso se llamó enero, Jano. Iba a ser dedicado a él. En el caso de nosotros que seguimos la orden del eterno Dios, del único verdadero Dios, para nosotros el año empieza es en Aviv. Y no lo hacemos en honor a ningún Dios. Lo hacemos es por obediencia al eterno Dios, porque Él fue el que ordenó que en ese mes sería la cabeza de los meses y ese sería el primero de los meses de todo el año. Entonces la cuestión es: ¿a quién vamos a seguir? ¿Al decreto de Julio César, el emperador, o al decreto del único y verdadero Dios? Y vuelvo y digo, sí, 31 de diciembre. Hoy, a la medianoche, terminará, ¿sí?, un año según el calendario gregoriano. Y empezará un nuevo año según el calendario gregoriano, pero no hay nada que celebrar. Para nosotros es un día normal. Hoy es un día normal y al otro día seguirá siendo un día normal. Nada que celebrar. Yo no tengo que decirle a nadie feliz año nuevo, sobre todo que esa era la forma en que se recibía el año de Jano, deseándole feliz año nuevo, y lo decían así porque supuestamente al empezar en el mes de Jano, entonces Jano era el que les iba a prosperar, Jano era el que les iba a bendecir, Jano era el que iba a hacer todo esto. Para nosotros es un día normal.
Al otro día es un día normal. Para la gente no, la gente va a estar en sus celebraciones, la gente va a estar emotiva, la gente va a estar llorando, se van a abrazar unos a otros y se van a dar abrazos, besos y decirse feliz año nuevo y feliz año nuevo, y la gente estará celebrando y celebrarán por las calles y usted escuchará la pólvora y escuchará y verá todo esto, esta cosa que se hace, y la gente estará en todo eso. ¿Por qué? Porque ellos son de este mundo. Y por eso celebran. ¿Por qué celebran? ¿Por qué allí eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no celebrar cuando el Señor dijo? Sencillamente porque ellos son de este mundo y siguen los patrones de este mundo. Siguen lo que les dicen las personas de este mundo. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo nuestro Mesías? En Juan 17... versículos 16, Juan 17, 16, 17 dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice el Señor. Ellos no son del mundo, o sea, nosotros no pertenecemos a este mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, entendamos. O sea, no le pertenecemos a este mundo. Sí, nuestra realidad está aquí en este mundo. Claro, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy negando la realidad de nosotros. Claro, vivimos en el mundo, nos movemos en este mundo y necesitamos comer, vestir y todo, porque estamos en este mundo. Pero no somos, es decir, no le pertenecemos. Ellos no le pertenecen al mundo, como yo tampoco le pertenezco al mundo, está diciendo el Señor. Cuando dice ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, está diciendo ellos no le pertenecen al mundo, así como yo tampoco le pertenezco al mundo. Sí, estamos aquí, pero no somos pertenencia de este mundo, no le pertenecemos. Y por eso el Señor dice, santifícalos, le pide al Padre Celestial y le dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros nos santificamos en la palabra de Dios, amados hermanos, aprendemos a dejar las cosas de este mundo. No nos cuesta trabajo. A muchísimas personas les cuesta trabajo. La cuestión de la Navidad. Qué trabajo tan tremendo dejar esas costumbres, esas tradiciones. Que el 31 de diciembre y el 1 y el Año Nuevo. Qué cosa tan tremenda. A la gente le cuesta mucho trabajo eso. ¿Pero por qué? Porque todavía están atados al mundo. Pero a medida que nosotros nos santificamos, ¿qué es santificarse? ¿Qué es la santidad? ¿Estar qué? Apartados. A medida que nos santificamos, nos apartamos más. ¿Y con qué nos santificamos? Con la verdad, que es la palabra de Dios. Y a medida que yo me lleno de la palabra de Dios, a medida que usted se llena de la palabra de Dios, a medida que nos llenamos de la palabra del eterno Dios, nos vamos apartando de este mundo y no vamos a tener pleito por eso, no vamos a sufrir. ¿Usted cree que yo sufro por 31 de diciembre? Yo busco irme para un lugar donde pueda dormir tranquilamente, porque la gente se enloquece. Y los que me conocen a mí de años y años saben que siempre he sido así. Trato de buscar, porque la gente se enloquece. Llega el 31 de diciembre, la medianoche, el año nuevo, y la gente pareciera que perdiera la cordura. Se enloquecen y empiezan a quemar la pólvora, los juegos artificiales, los juegos pirotécnicos y todo esto, y es una locura, y la gente está allí, y es algo que de verdad, o sea, yo por lo menos siempre con mi familia busco apartarme a un lugar solitario, un lugar que no se escuche el ruido mundanal y todo eso, porque no tenemos nada que celebrar. Quiero dormir, quiero descansar, para el otro día levantarme a hacer todas las cosas que debo hacer, todos los compromisos y las cosas. Para mí no hay nada de especial allí. Entonces, ¿son del mundo? ¿Somos del mundo o no somos del mundo? ¿Le pertenecemos o no le pertenecemos? Y por eso él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, a medida que nos santificamos en la verdad, pues más nos desligamos de las cosas de este mundo. Uno ya no le hace falta eso. De hecho, a veces con mi esposa nos ha pasado que estamos tan desligados de estas cosas, de estas festividades, que como la gente
celebra todo esto de una manera tan desbordante. A veces se nos olvida que estamos en estas fiestas y salimos a algún lugar. ¿Verdad? ¿Y esto por qué está así? ¿Y por qué este gentío? ¿Y por qué esta multitud? Claro, ¿verdad? Esas celebraciones se nos olvida. O sea, como que ya se nos olvida. Nos ha pasado de verdad con mi esposa y nos reímos. Nosotros, ¿verdad? Bueno, gracias, Señor. Y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque estamos desligados de eso. Porque de verdad, no, para nosotros no tiene ningún tipo de importancia. Mientras que cuando van llegando los tiempos del Señor, las fiestas del eterno Dios, nos concentramos allí. Y esas sí tienen importancia y ahí sí nos metemos y ahí sí. Mientras que para el mundo, esos días, esas fiestas, no son nada. Mire que cuando llegan los tiempos del Señor, la fiesta del eterno Dios, para el mundo es como si nada. Bueno, de igual manera, cuando llegan las fiestas del mundo para nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente, esos tiempos deberían ser como si nada. Pregúntele a una persona cuando llega la fiesta de Shavuot, por ejemplo, de Pentecostés. Pregúntele cuando llega la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, a ver si el mundo está allí. ¡Wow! La fiesta de Sukkot, gloria. No, la gente está como si nada. La gente va y trabaja y hace sus cosas como si nada. Mientras que nosotros nos metemos allí, vamos a celebrar al Señor. Vamos a hacerlo. Entonces, así como al mundo les es indiferente y no le importa nada la fiesta del eterno Dios, pues a nosotros tampoco nos debería importar absolutamente nada cada uno de estos patrones de fiestas idolátricas y paganas, amados hermanos. Lamentablemente, cuando uno habla de esto, uno inmediatamente es religioso por esto. Pero los religiosos son ellos, que siguen al pie de la letra los ritos religiosos y paganos, porque están allí celebrando estas cosas. Y por eso nosotros debemos entender, no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo, así como el Mesías no era del mundo, no le pertenecemos al mundo. Por eso nosotros no le podemos exigir al mundo que celebre las fiestas del eterno Dios. De hecho, si la Navidad y el Año Nuevo fueran bíblicos y fueran parte de las fiestas del eterno Dios, así como el mundo las tiene, las celebra, no las celebraría por el solo hecho de ser bíblicas. Ahora, ¿hay un inicio de año nuevo? Claro que sí, pero como les dije, en el mes de Aviv, según el calendario bíblico, no en el mes de Jano, en el mes de enero. Jano es el mes dedicado, ¿sí?, a este Dios, a esta deidad. Entonces nosotros sí recibimos el año nuevo, sí le decimos, Señor, gracias, porque empieza un año nuevo, empieza un nuevo mes, el mes que es cabeza de todos los meses, el mes que es principal, el mes que es primero de todos los meses, y lo hacemos, el mes de Aviv, Señor, y te damos gracias, y empezamos, y a partir de allí empezamos a llevar el conteo para las fiestas del eterno Dios. Porque inmediatamente después del primer día del mes de Aviv, del calendario bíblico del mes de Aviv, inmediatamente contamos hasta el día 14, que empieza la fiesta de Pesaj, de Pascua. Y allí nos vamos con todo a celebrar. Claro, por eso para nosotros es tan importante ese inicio de año, porque nos establece el calendario bíblico para poder celebrar las fiestas del eterno Dios. Por eso para nosotros es tan importante el calendario bíblico. Por eso en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, dice, no se adapten al molde del mundo, dice el apóstol Pablo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Nosotros no debemos adaptarnos al molde del mundo. Y usted ve a muchos cristianos, a muchos creyentes adaptados al molde del mundo. Por eso vuelvo y lo digo. Muchas iglesias, muchas congregaciones cristianas celebraron días atrás la Navidad.
y pusieron sus árboles en los altares. Sus árboles y sus adornos, hicieron hasta cantantas navideñas y representaciones navideñas y todo lo navideño. Y desde los púlpitos desearon con sus familias pastorales feliz Navidad y próspero año. Y también vamos a ver lo mismo hoy en muchas iglesias. Muchas iglesias, el 31, que para hacer vigilia, la vigilia de Año Nuevo. En dedicado, o sea, el Año Nuevo, ese Año Nuevo de enero está dedicado al dios Jano. El propósito fue, ¿por qué se celebra? Porque se celebra a Jano. ¿Por qué le voy a celebrar una fiesta pagana a mi Dios? Es que Él no merece algo propio como Él lo ha declarado, lo exclusivo que es su palabra. Así de pequeño, así de insignificante es el Dios de nosotros, que tenemos que dedicarle a Él fiesta de dioses paganos. Así de insignificante es, así de poco valor tiene el Dios que nos ha llamado, el Dios de Israel. Ese es el Dios, el poco valor que tenemos para Él. O sea, le tengo que dedicar al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios único, al creador de los cielos y la tierra. Le tengo que dedicar justo una fiesta que fue consagrada, dedicada a una deidad, a un ídolo. ¿De verdad tengo que hacer eso? ¿Acaso en la Biblia se me manda a hacer eso? ¿Acaso en la Biblia se me dice que yo debo cristianizar las fiestas paganas? Por más que lo quiera encubrir y disfrazar de buenas intenciones. Ay, pero es que le estoy dando gracias al eterno Dios. No, pues dele gracias como le da gracias normalmente cualquier día. Pero ahorita le está dando gracias de manera especial. ¿Por qué? Porque usted está, de alguna manera, está realmente reconociendo que ahí empieza el año y lo está reconociendo en una fiesta pagana. No se adapten al molde del mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Nosotros tenemos que ir hacia eso, poder comprobar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo bueno para Él, qué es lo perfecto, qué es lo que Él quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos. Ese es el llamado, amados hermanos. Y solamente lo vamos a poder comprobar a través de la palabra, que es la verdad. Ahí vamos a comprobar que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo que le agrada a Dios. Y Él lo que quiere es que le celebremos sus fiestas. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos demanda. Dice allí en 2 Corintios 10, versículos 13 al 4. 2 Corintios 10, 13 al 4 dice. 2 Corintios 10, 3 al 4. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Por lo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y sí que recitamos este texto. Vivimos en la carne, claro, esta es nuestra realidad, no la podemos negar. Un día va a dejar de ser esta nuestra realidad para ser una realidad superior, pero el momento es esta. Pero no significa que porque yo vivo en esta carne, entonces yo voy a vivir conforme a esta carne, según a esta carne, y mi militancia en el Señor va a ser de acuerdo a la carne. Entonces yo debo militar, es de acuerdo a las armas espirituales, no a lo carnal, no a lo adaptado a este mundo, no a lo que es conforme y al molde de este mundo, sino a lo que es espiritual. Y eso es lo que permite que yo pueda destruir toda fortaleza, pueda destruir toda tradición, toda costumbre que está dedicada a los demonios. Como dijo el apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas del mundo. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿Cuándo amamos las cosas del mundo? ¿Cuándo amamos al mundo? Cuando nos unimos al mundo en sus celebraciones. Entonces, el mundo celebraba en la antigüedad, porque fue establecido por decreto imperial por Julio César, el mundo celebraba en honor a una deidad, al dios Jano, y así empezó a hacerse cada año en honor al dios Jano, al dios Jano, al dios Jano, y nosotros terminamos uniéndonos a las celebraciones del mundo. De esa manera estamos amando al mundo. ¿Cuándo yo amo al mundo? Cuando me uno a las celebraciones que el mundo se inventó en honor de sus dioses, que entendemos que son dioses falsos, pero que detrás de esos dioses hay una realidad, los demonios. O sea que todas esas celebraciones son demoníacas porque son dedicadas a los demonios. Estamos sirviendo altar a los demonios. Y por eso dice, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces yo no tengo que amar estas cosas. Sí, que el 25 de diciembre, bueno, está bien. Para mí un día normal. ¿Que el mundo lo celebra? El mundo, no yo. Yo no soy del mundo, ni soy parte del mundo, ni estoy adaptado al mundo, ni amo al mundo. Yo amo al Padre. Que el nuevo año. Eso es lo que celebra el mundo. El mundo. Pero yo amo al Padre. Y el amor al Padre se demuestra guardando sus mandamientos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cómo está el amor del Padre en nosotros? Pues el mismo apóstol Juan lo dice. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos no son difíciles. Y este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y en el capítulo 23 de Levítico encontramos los tiempos del Señor. Entonces, si nosotros vamos a celebrar algunos tiempos, si nosotros vamos a celebrar fiestas, si nosotros vamos a tener celebraciones, bueno, amén, pero que sean las establecidas por el eterno Dios. Y ahí en Levítico capítulo 23 están establecidos los tiempos del Señor. Entonces el Señor en Éxodo capítulo 12 nos dice, este mes, Aviv, va a ser el primer mes de todos. Va a ser la cabeza de los meses y el primero de todo. Entonces ya nos están diciendo cuál es el primer mes. ¿Es enero? No, es el mes de Aviv. Y a partir de ese mes es que empezamos a llevar el conteo de todos los tiempos y de todas las fiestas que debemos celebrar, las fiestas del eterno Dios. Ahí en el capítulo 23 de Levítico está. Entonces, ¿cómo vamos a amar al Señor? Pues haciendo conforme a lo que Él dice, haciendo conforme a su palabra y no dejándonos envolver por el mundo y por las cosas del mundo. Amén. De eso se trata. Y ahí nos vamos perfeccionando en el Señor. Y ahí nos vamos caminando. Y ahí nos vamos desligando completamente de este mundo. Usted va sintiendo que se va desligando, desligando. ¿Por qué? Porque está sacando todas esas tradiciones que estaban dedicadas a los dioses, a las deidades, a los ídolos, las va sacando de su vida para hacer plenamente un altar única y exclusivamente para el Señor. Y que todo lo que usted ofrezca sea a Él y no que termine ofreciendo a los demonios. Amén. Así que, amados hermanos, quería compartir con ustedes esta palabra a propósito, porque mucha gente me ha preguntado, mucha gente me dice, bueno, pastor, ¿y el año nuevo qué? ¿Se celebra, no se celebra? ¿Eso sí está bien, no está bien? Y bueno, esta es la respuesta para aquellos que tienen esa inquietud. Ya otros conocían, otros sabían. Espero que este mensaje les deje en claro, sobre todo porque hoy mucha gente, ¿sí?, se estará uniendo en celebración a Jano, al ídolo, a los demonios.
Yo espero que nosotros no. Simplemente pasará un día más en el que daremos gracias a Dios por un día más que Él nos ha dado de vida, que Él ha tenido de nosotros misericordia, y el día de mañana será para nosotros un día normal. Que el calendario marcará 1 de enero, sí, pero sería para nosotros otro día como cualquiera de los demás, porque nosotros seguimos este calendario solamente para seguir las citas naturales, pero las citas divinas, la fiesta del eterno Dios, el calendario bíblico. Amén. Vamos a dar gracias al eterno Dios, amados hermanos, no sin antes pedirles por favor que compartan este video, compartan esta enseñanza a través de sus redes sociales y le den me gusta. Si para ustedes esta enseñanza ha sido de bendición, dele me gusta, por favor, allí me gusta, ¿sí? Si esta enseñanza le es de bendición y abre sus ojos, y compártala a través de sus redes sociales. Me gusta ahí en el video de YouTube y compártala en sus redes sociales. Recuerden que si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, recientemente está llegando, nunca se ha comunicado con nosotros, comuníquese por favor con nosotros. Escríbanos al número que aparece en su pantalla a través de WhatsApp o de Telegram. Si está fuera de Colombia, porque nosotros estamos en Colombia, si es fuera de Colombia, entonces más 57 es el código de área de Colombia, más 57 y luego el número celular 301-201-6600. Escríbanos, díganos quién es usted, su nombre, de dónde es, de qué ciudad, de qué país. Si tiene una petición la puede colocar, que con mucho gusto estaremos orando por ustedes y así entraremos en contacto con usted. Para nosotros es muy importante entrar en contacto con ustedes, así que escríbanos por favor y así podremos saber de ustedes en el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Amén. No se olviden también visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Allí usted encontrará todo acerca de nuestro ministerio. También encontrará los números bancarios, los números que nosotros tenemos aquí en Colombia y también el de internacional de PayPal, ¿sí? Para que si usted desea dar sus aportes como diezmos, ofrendas, lo puede hacer a través de esos medios. Agradezco en el nombre de Yeshua a todos los que siempre con responsabilidad, compromiso están honrando al eterno Dios, porque eso nos permite seguir extendiendo el evangelio, seguir llevando esta palabra, una palabra que muy pocos predican, para que los ojos de muchos sean abiertos, para que la luz resplandezca a muchos. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros sigamos siendo responsables, que sigamos honrando al eterno Dios, que le honremos con los diezmos, con las ofrendas como está establecido y que la palabra siga fluyendo, sobre todo en un tiempo de tanta necesidad espiritual, de tanta oscuridad espiritual en la que nos encontramos, para que resplandezca la luz a través de todos estos medios. Amén. Para todos ustedes, mis amados, deseo un feliz inicio de semana, que tengan una semana bendecida, que todo lo que hagan sea prosperado, como se dice en hebreo, Shavua Tov, que tengan una semana buena, bendecida. Les bendigo en el nombre del Señor, ¿sí? Les habló su amigo, su servidor, estoy para servirles, les amo, Carlos Rabat, ¿sí? Estoy para ustedes, ¿sí? Muchas bendiciones, gracias por la oportunidad que me dispensaron, gracias por haberme permitido llegar hasta ustedes, llegar hasta sus hogares, y les envío un fuerte abrazo y les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Shalom para todos ustedes y nos vemos, si el Eterno, si Dios lo permite, en el próximo Shabbat. Shalom para todos.